La vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Turismo ha defendido el modelo de desarrollo sostenible en Asturias como una oportunidad para combatir el reto demográfico a través de un turismo que no ponga en riesgo la convivencia ni la identidad. El desarrollo sostenible no es una renuncia, sino una oportunidad. Que se pueden atraer turismo sin perder convivencia, crecer sin agotar recursos y ganar población sin perder identidad. Ese es nuestro modelo, el equilibrio, la calidad y el futuro. Cada cifra, cada récord turístico es empleo, es retorno, crecimiento, no es solo un número. Es la historia de una Asturias que vuelve a creer en sí misma y para mí esto es fundamental. Llamedo ha protagonizado el encuentro informativo Asturias, Tierra de Oportunidades, Turismo Sostenible y Reto Demográfico que, organizado por Europa Press de la mano de Unicaja, ha servido para poner el foco en conservar un turismo con sentido común. Para lograrlo ha incidido en la importancia de regular, por ejemplo, la proliferación de viviendas de uso turístico desde la escucha y el equilibrio tanto con los vecinos como con el sector. Está de moda hablar de las viviendas de uso turístico, pero este gobierno, desde que llegamos, empezamos no solo a hablar, sino a trabajar. Pasar de 248 inspecciones a viviendas de uso turístico en 2023 a 2.527 inspecciones de viviendas de uso turístico en 2025. Otro de los objetivos es romper la estacionalidad y entre las estrategias del Principado se encuentra el bono turismo rural Asturias. Síntoma de su buena acogida es que, como ha dicho la vicepresidenta, se han vendido en 4 meses cerca de 4.000 bonos para escapadas a mitad de precio en temporada baja.